propósito precisamente del día del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues vamos a entrar con la doctora Estela Casados, docente, investigadora de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, donde coordina el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres. Hola Ernesto, hola Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Estela? Mucha alegría y gusto en volverte a ver. Y pues queremos iniciar contigo esta charla y esta compartencia que vamos a tener con la audiencia. ¿Qué significa hoy, 2025? ¿Qué significa este 25N? ¿Por qué conmemorarlo? ¿Para qué? ¿Cuál es tu mirada sobre esta primera pregunta? Pues es una pregunta compleja la que haces, Violeta, porque eh, creo que precisamente este año tenemos por segunda ocasión consecutiva, ¿no? El marco de que estamos bajo el periodo presidencial de la primer mujer en el país. En el caso de Veracruz y de seguramente otros estados de la República, pues tenemos el caso de una primera gobernadora y creo que las expectativas siguen siendo muchas, a pesar de que ha habido algunas situaciones que, por lo menos en lo personal, me han dejado pensando. Pero creo que esta fecha debe de ser efectivamente seguir conmemorando, seguir pensando muy detenidamente este fenómeno mundial que es las violencias contra las mujeres, como en determinado momento, si bien se exacerba en algunas regiones y en otras aparece más velada, yo utilizaría esa palabra, es algo que está muy presente. Pero incluso creo que desde hace años hemos estado agregando un ingrediente desde la sociedad civil, desde la academia, desde otros ámbitos y que tienen que ver con la el sentimiento de insatisfacción que nos ha dejado todo este andamiaje legal, institucional, que dice en discursos salvaguardar la vida y los derechos de las mujeres y que pese a que ya tiene su tiempo, no ha cumplido debidamente con esa función. Nos deja también digamos que la tarea como sociedad y como mujeres de este tiempo, de ir pensando y repensando estrategias que nos permitan hacer un trabajo eficiente y voltear a ver a la sociedad desde la exigencia hacia el Estado mexicano, pero también hacia nosotras mismas, hacia las instituciones sociales, hacia la sociedad civil en su conjunto, pues para poder trabajar a favor de nosotras mismas, porque paradójicamente la violencia general al ser un animal vivo, un animal cruento, pues va evolucionando, va cambiando y perfeccionando sus estrategias para precisamente ir haciéndonos más daño. Entonces, creo que también, además de marchar, además de evidenciar, de poner sobre la mesa cifras, datos y reflexiones, también debemos de pensar desde qué otras estrategias podemos ir atajando y eliminando, ¿por qué no?, las violencias contra las mujeres, sobre todo para las más jóvenes, para las niñas, para las mujeres que están por venir. Gracias, Estela Casados. Estela, me quedo pensando en que es tiempo de mujeres, como dice la frase que repite con regularidad la presidenta de la República y las y los integrantes del gobierno de la Cuarta Transformación. Tiempo de mujeres. ¿Qué está haciendo? ¿Qué avances hay en esta administración en lo que toca a defensa y derechos de las mujeres? ¿Qué está avanzando y qué es lo que sigue estancado desde tu punto de vista? Pues creo que una de las cuestiones más notables que no podemos hacer de lado es que
Todos los días se está poniendo el tema mujeres desde distintas situaciones, desde distintos intereses. Se está poniendo el tema mujeres el escenario nacional cada mañana, ¿sí? El hecho de que salga una mujer y hable y entre en diálogo, no solo con medios de comunicación, sino con otros actores y actoras políticas, es un elemento que no debemos dejar de lado porque posiciona en su quehacer político a las mujeres. En su presencia, en sus problemas y necesidades. Creo que eso es de uno de los elementos más relevantes desde mi punto de vista y que no tiene que ver propiamente con una política pública, sino con un acto performativo que nos dice cada mañana que las mujeres estamos ahí y que estamos tomando decisiones importantes, por lo menos un sector de ellas. Cuando se habla de que es tiempo de mujeres, creo que ha sido una frase pues un tanto celebrada y por otro tanto controvertida, porque nos hemos preguntado cuáles son las mujeres a las que se está refiriendo esa frase, porque dentro de la diversidad de mujeres que habemos en este país, a veces no siempre nos sentimos totalmente representadas. Tal vez un poco más en el discurso, en los hechos. Tenemos nuestros asegúnes. Pese a ello, creo que el hecho de haber integrado el tema ciudadanas, el tema mujeres, nuestra vida, nuestros derechos en la Constitución, el haber creado una Secretaría de las Mujeres, el tener toda una estrategia que permita ir resolviendo o ir tratando, ir posicionando una política pública sobre pues, nuestra vida y nuestros problemas es un gran avance. Corremos el riesgo y es un primer año, vamos ya por el curso de un segundo año, pero es un primer año en donde corremos el riesgo de que si no se consolidan una serie de estrategias que han sido planteadas desde la Presidencia de la República, difícilmente va a pasar otra cosa distinta a lo que ha acontecido en materia de derechos humanos de las mujeres en otros periodos gubernamentales. Recordemos que cuando estuvo Vicente Fox Quesada, paradójicamente, pero no por su iniciativa, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres. Ya no está ahora, se extinguió en diciembre de 2024, pero, y lo digo porque yo formé parte de la junta de gobierno de ese instituto, realmente desde mi perspectiva, lo que ha hecho el instituto o lo que hizo en su momento el instituto fue burocratizar la perspectiva de género, burocratizar el feminismo, burocratizar los derechos humanos de las mujeres y sumarlos a todo este sistema de impunidad institucional en donde hay una serie de reglamentaciones para que se procese todo aquello que desde el Estado mexicano se debe de hacer para salvaguardar los derechos de las mujeres. De repente no nos explicamos por qué hay tanta ira de muchas mujeres jóvenes en las manifestaciones, porque es en lo único en que luego nos depositamos la mirada, ¿no? En cómo la iconoclasia, cómo su intervención en el espacio público pareciera que es lo único que tenemos la capacidad de observar en las marchas, pero en realidad creo que es una generación de mujeres mexicanas altamente defraudadas porque les dijeron que habían instituciones que las salvaguardaban, había una serie de leyes que las protegían y no fue así. Y ahora nos encontramos con chicas de casi 20 años que han pasado toda una serie de vicisitudes pese a estar bajo ese paraguas que supuestamente las protege. Yo creo que ese es el gran reto que tiene este periodo y que tienen los gobiernos encabezados por mujeres, más allá de su perspectiva político-partidista o si son de izquierda, de centro o de derecha, tienen una deuda con las mujeres que votamos por ellas y creo que corresponde a nosotras hacer
no solo los días 25 u 8 de marzo, sino todos los días, que no se olvide, no por un revanchismo o por entrar en una fricción que escapa a nuestro interés y que tiene que ver que tiene que ver con las disputas que se dan entre partidos políticos, sino que tiene que ver con la salvaguarda de nuestras vidas, de las vidas de nuestras amigas, de nuestras hijas, ¿no? Muchísimas gracias, Estela. Llevas ya muchas décadas en este tema y estás coordinando el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, Estela, y nos decías hace un momento que estas violencias van cambiando. Y una de ellas que queremos pedirte también enfatizar y profundizar en ella es la violencia vicaria, ¿no? Que vemos que va siendo también una situación que no termina, que en algunos territorios incluso va creciendo. Y sobre este cambio, pero en específico sobre estas violencias, ¿qué podemos decir y comentar, Estela? Sí, es muy curioso cuando le ponemos nombre a aquello que tradicionalmente ha acontecido toda la vida, ¿no? Pero qué bueno que se le va poniendo nombre y que este nombre empieza, digamos que a popularizarse en el sentido de visibilizar algo que siempre pues ha estado ahí lamentablemente. Creo que ha habido un gran esfuerzo por parte de las mujeres que han sido objeto de violencia vicaria, em, y son ellas las que han estado empujando para que los institutos estatales, las legislaturas locales, pues se tomen el tema en serio y legislen acerca de ello. Lamentablemente, a veces nos topamos con que pese a que hay legislación al respecto y hay toda una instrucción para que las instituciones resuelvan sobre esta cuestión, hay poca acción al respecto. No se ha atendido del todo. Todavía, al igual que en otros casos para el tratamiento de las violencias contra las mujeres, la costumbre o lo que es común dentro de lo que implica las disputas por los hijos e hijas o cuando se desintegra una familia. No me gusta esa palabra desintegra, pero cuando ya esa familia no existe como originalmente estaba planeada o pensada, pues pareciera que el funcionariado piensa que las desavenencias o una serie de cuestiones que se dan y que dan lugar precisamente a la violencia vicaria, pues son lo normal. Y son precisamente las colectivas quienes están poniendo más que el funcionariado en sí, pues el dedo sobre la llaga y señalando este tipo de cuestiones. Es muy difícil, y lo hemos visto, ¿no? Cuando se ha legislado otro tipo de violencias, incluso también violencia digital, por ejemplo, hacia las mujeres, cómo es sumamente complejo desde la cuadradez que implica la ley o el quehacer desde las instituciones atender las leyes. Entonces, lamentablemente, pues las violencias van varios pasos por delante de la capacidad que tienen las instituciones para atender. Pero nuevamente son otra vez las colectivas de mujeres quienes están pues visibilizando el problema y en muchos casos son quienes han garantizado que se atienda debidamente. Ya, gracias. Muchas gracias, Estela Casados. Te preguntaría también para ir también cerrando, ¿qué es lo que desde tu punto de vista tendría que tomarse como una prioridad en materia de reforma constitucional? ¿Cuáles serían los temas que tú le verías, pues, que tendrían que tratarse con cierta prioridad? Pues mira, Ernesto, yo creo que más que una reforma constitucional, como bien sabemos, México es un país que tiene una constitución muy interesante, muy hermosa, dicen por ahí, y una serie de leyes que son bastante abarcativas de la resolución de problemas de la población.
El asunto es cómo se ejecuta ese respeto hacia las mujeres, en este caso respondiendo a tu pregunta, o tratando de responder a tu pregunta, cómo ejercemos o cómo ejecutamos esas leyes para garantizar los derechos de las mujeres, de las infancias, porque no se está haciendo. Hay, paradójicamente, a pesar de un gran andamiaje, repito, institucional, en materia de leyes, de reformas, a favor de las mujeres, hay un gran desinterés político por parte de quienes dirigen, digamos, las grandes decisiones que se tienen que llevar a cabo para hacer realidad esos escenarios que nos pintan muchas veces las leyes. Hoy observaba en la conferencia de la Mañanera del Pueblo de la presidenta Sheinbaum cómo estaban las personas que gobiernan cada una de las entidades federativas con sus secretarias o directoras de los institutos locales, ¿no? De las mujeres. Y en algunos casos me llamó mucho la atención que ni siquiera sabían el nombre de la funcionaria que tienen en la titularidad del instituto, ¿no? No sabían ni siquiera cómo se llamaba el cargo que estaba ocupando, ¿no? Entonces, ese es como un detalle que pasa tal vez desapercibido, pero que es indicativo acerca de la poca relación que hay entre el discurso y los hechos. Se cree que la atención hacia las mujeres o otro tipo de poblaciones son actos repentistas de bondad por parte del funcionariado. Y no es así. O sea, por ejemplo, para el caso del seguimiento de las declaratorias de alerta de violencia de género, hay una serie de medidas que las mismas declaratorias están señalando y que poco o nada se ha hecho al respecto. Ahí están las declaratorias. No sabemos si son, hasta qué punto son perfectibles porque no se han implementado debidamente. En Veracruz, por ejemplo, el 23 de noviembre cumplió 9 años la declaratoria de alerta de violencia de género por el delito de feminicidio. Recurrentemente se dice, se menciona que el delito ha tenido un decremento considerable, pero con relación a qué cifras se está comparando. A las de 2017, cuando ocupamos el primer lugar, cuando Veracruz ocupó el primer lugar en nacional según la cifra oficial por feminicidios, por ser la primera entidad en el país con feminicidios en ese año, o con 2015, que prácticamente fue cuando se solicitó por parte de las organizaciones de la sociedad civil esta declaratoria y que ahora pues estamos casi rozando esos mismos números que estaban antes, cuando no había declaratoria. Entonces, concretamente, Ernesto, creo que hay una serie de situaciones que ya se han dado desde la Constitución, desde las reformas locales y federales, pero que no se siguen debidamente. Se debe de cesar la simulación y la impunidad. Yo creo que personajes em, como la presidenta de la República, como quienes encabezan las gubernaturas, tienen un interés porque sus territorios marchen bien. El problema es cuando se ejecutan esas buenas intenciones porque no se hace bajo el seguimiento muchas veces el marco legal que ya existe. Y los problemas siguen aumentando y siguen una dinámica que está costando muchas vidas. Muchísimas gracias, Estela. Tenemos que ir cerrando. Yo nada más quería hacerte una última pregunta sobre la situación de las violencias que se viven al interior de las universidades, de las comunidades universitarias. Tú estás en una de ellas y bueno, y seguimos viendo también estas cifras que son altas y muchas, muchas de las denuncias que se hacen al interior de varias de las universidades, pues que son después son silenciadas o ya no se les da seguimiento y pasa
pasa, ¿no? Esto que compartíamos hace unas semanas aquí en la mesa de los maxi abogados, pues la protección entre hombres y este pacto, ¿no? Hacia protección entre ellos mismos. Estela, ¿qué decir sobre sobre este tema y cómo se está viviendo también esto de manera específica en la Universidad Veracruzana? Pues yo creo que en general, Violeta, es algo que he platicado con colegas de otras universidades públicas del país y nos parece, o a mí me parece a partir de ese intercambio, ese diálogo, que la atención a la violencia de género en las universidades en general está siendo como un parche, como un tema incómodo que ni modo hay que tratar y que no se le está destinando la importancia que tiene, ¿no? No se le está haciendo el caso que tiene. ¿Por qué lo digo? Porque regularmente no se le destina un mayor presupuesto, no se le destina una mayor infraestructura humana que permita atender pues ese mar de violencia que también reflejan las universidades porque son parte de la sociedad. Hay universidades regionales que son muy grandes, por ejemplo, la Universidad Veracruzana, como sabemos, el estado de Veracruz es muy largo y en cada uno de sus territorio tiene pues varios campus, ¿no? De la propia universidad. Con sus complejidades, ¿no? De origen étnico, contextual particular, y pasa mucho como sucede en otras universidades. El presupuesto es poco, el personal también es escaso. Ya vemos muchas académicas comprometidas que apoyamos, que damos charlas, que capacitamos, que somos enlace de género en nuestras facultades, pero no es suficiente. Lamentablemente, como decía hace un momento, la violencia es un animal dinámico que siempre irá a muchos pasos adelante de todas las buenas intenciones que podamos tener. Entonces, también lo que pasa en las universidades es un reflejo. Hay una serie de reglamentos, ¿no? De sanciones. em, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana, la violencia de género es una falta grave para que cuando la comete tanto el personal académico como el alumnado. Pero aún así, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Ellos se entrecruza, por ejemplo, o se intersecta con situaciones en donde la persona que es señalada como agresora también tiene una situación de salud mental que compromete la manera en cómo podemos observar y tratar las quejas por violencia de género. Entonces, realmente la situación es muy compleja. Se nos escapa desde nuestro ámbito de especialistas, se nos escapa las maneras en que podamos ir atendiendo los casos. Yo considero que son departamentos, instancias, coordinaciones que deben de tener personal suficiente y experto y un presupuesto también que les permita sostener el gran y grave trabajo que tienen por encomienda realizar. Si no, va a ser una simulación total y absoluta. Em, Hay no solo la complicidad patriarcal, puede venir desde los mismos colegas, por ejemplo, sino desde los sindicatos, desde toda una serie de actores que están orbitando en las universidades. Entonces, realmente es un problema que poco, más allá de las reuniones que luego tenemos colegas que estamos como ocupándonos en el tema, poco sale a otros ámbitos para realmente poner manos a la obra sobre ello. El micrófono, Ernesto, está silenciado. No. Perdón, ya está, ya está. Pues Estela Casados, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada y si no te molesta, ahí te seguiremos echando un telefonazo. Hoy habrá movilizaciones a lo largo y ancho del país, no sé, ahí en Jalapa, Veracruz, cómo vaya a estar esta movilización y pues no sabemos también, y una última pregunta, perdón que me extienda.
Nada más el trabajo de la gobernadora, la gobernadora Rocío Nale, si se está viendo también en lo que toca al cuidado de las mujeres, a la defensa de las mujeres, a detener la violencia y violencia vicaria que hay. ¿Qué avances hay también con la gobernadora? Bueno, nada más comercial a partir de lo que comentabas. En Jalapa, en la capital del estado de Veracruz, vamos a hacer una velada por las que ya no están. Hoy, a partir de las 7 de la noche más o menos, vamos a hacer, digamos que este acto que permite una conmemoración por este día. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, la gobernadora entró en funciones recién, va a ser un año. Creo que ese ha sido un año bastante complejo porque le ha tocado, por un lado, atender en general todas las temáticas del estado de Veracruz y puntualmente atender una situación de suyo bastante grave y que tiene que ver con que habían pasado como 6 años o una cosa así desde que el Instituto Veracruzano de las Mujeres había tenido a una directora, de ahí va encargada de despacho, entre encargada de despacho, ¿no? Ya actualmente tiene unos meses de que tenemos nueva directora y pues precisamente se está observando qué va a acontecer, ¿no? La situación de Veracruz es sumamente compleja, va más allá de las ciudades, de los centros urbanos. Tenemos al menos 11 grupos étnicos, migración del centro del continente atravesando en su tránsito hacia otros puntos del país y hacia Estados Unidos, que genera pues mucha situación de fricción, sobre todo por los grupos delincuenciales que se aprovechan de las personas migrantes. Hay mucho trasiego de estupefacientes, hay mucho trasiego de armas también. Entonces, creo que es una situación que también va marcando distintos contextos para las mujeres en Veracruz. Somos más allá de la jarocha que se abanica, ¿no? En realidad hay situaciones muy, muy complicadas de atención a los pueblos afrodescendientes, pero también a las mujeres de los diferentes grupos étnicos. Entonces, pues todavía estamos como esperando que haya muy, muy buenos resultados, con mucha expectación, pero también observando que hay esta situación de fake news y ataques, ¿no? Que hay, pues desde distintos grupos que han sido desplazados, ¿no? De partidos políticos que han sido desplazados, que alimentan mucho, pues, la confusión, la falta de información. Y si hay un debate ahí que de repente la población nos quedamos observando. Obviamente, menos de un año es difícil hacer, o hasta imprudente incluso hacer una valoración de lo que ha hecho la gobernadora Rocío Nale sobre la materia. Yo espero que muy pronto tengamos excelentes avances al respecto. Los feminicidios continúan. Tenemos una solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género por desaparición de mujeres, que es este fenómeno de la desaparición de mujeres se ha triplicado de una forma escandalosa, por lo menos desde 2021 y siguen desapareciendo las jóvenes en el estado de Veracruz. Concretamente, desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, tenemos registrados, tenemos documentados 669 desapariciones de mujeres entre enero y octubre de este año. 447 han sido localizadas con vida y 19 han sido ubicadas sin vida, ¿no? Ese es un problema que continúa y que esperamos y tenemos la expectativa de que haya un decremento importante y se atienda esta situación, porque si hay algo
que tiene mucha presencia en el estado de Veracruz son los grupos de familias buscadoras, de madres buscadoras de personas desaparecidas. Entonces es algo muy complejo, pero que tiene y debe de cambiar. Muchísimas gracias, Estela. Pues quedan muchos temas aquí pendientes, por ejemplo, sobre las madres buscadoras, sobre otros temas que ya te estaremos buscando si nos lo permites. Claro que sí. Muchas gracias. Por lo pronto te agradecemos. Nuevamente comentamos, Estela Casados González es docente, investigadora de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, donde coordina el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y también es integrante de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz. Muchísimas gracias, querida doctora Estela. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Gracias, Violeta. Gracias, Ernesto, por la oportunidad. Un abrazo. Nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias, gracias.